Internacionales. La guerra en el Golfo ha debilitado a dos de los aliados más importantes de Estados Unidos, los dos aliados árabes de ese país. Egipto ha prometido luchar y Jordania prometió mantenerse neutral. Ninguno de los dos ha podido cumplir con esta promesa. Hace casi 2 años, el rey Abdalá de Jordania le dijo a Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que su país no sería un campo de batalla para conflictos regionales. Una década antes, durante su campaña para la presidencia de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi hizo la promesa opuesta a los estados del Golfo. Si su seguridad alguna vez se viera amenazada, Egipto estaría a un paso de involucrarse. Sin embargo, hoy Jordania se encuentra en el centro de un conflicto regional entre Estados Unidos, su aliado más cercano, y el gobierno de Abbas Araghchi. En cuanto a Egipto, puede que esté a un paso de la confrontación, pero se ha mantenido en esa posición neutral. Mientras el Golfo enfrenta su amenaza mayor en 35 años, Sisi ha ofrecido poco más que palabras. Las promesas incumplidas son reveladoras. Jordania está pagando las consecuencias de una guerra sobre la que tiene escaso control, y Egipto ha sido marginado como mediador y potencia militar. Durante mucho tiempo se ha presentado como pilares del orden regional, pero ese orden parece tambalearse y ambos países parecen perdidos. Rodeada de vecinos más poderosos y desprovista de recursos naturales, Jordania considera que los estrechos lazos con Estados Unidos son clave para su supervivencia. A cambio, Estados Unidos ha convertido al reino en uno de sus principales receptores de ayuda exterior. Miles de soldados estadounidenses están desplegados en bases aéreas como Muwafaq Salti, en el desierto oriental, que también albergan aviones de combate, aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y otras aeronaves de guerra vitales para la guerra de Donald Trump contra Irán. Acogerlos ha convertido a Jordania en un objetivo. Irán lanzó al menos 262 misiles y drones contra ella solamente en el primer mes de la guerra. Además, esto es impopular entre sus ciudadanos. Cientos de políticos, oficiales retirados del ejército y otras personalidades jordanas firmaron recientemente una carta abierta pidiendo la retirada de las tropas estadounidenses de ese sector. Irán ha intentado exacerbar la división entre el gobierno y la población, mientras la Guardia Revolucionaria Islámica lanza misiles y drones contra el reino, publica mensajes afirmando que siente hostilidad hacia el pueblo jordano y que es Estados Unidos, no Irán, quien ha violado su integridad territorial. En el caso de Egipto, la economía se mantiene más sólida, se prevé un crecimiento del 4,6% este año. El Fondo Monetario Internacional acaba de desbloquear el último tramo de $1.800 millones de un acuerdo de préstamo a 4 años para Egipto. El turismo, que representa el 13% del empleo en ese país, sigue siendo fuerte. Más de 9 millones de personas visitaron Egipto en el primer semestre de este año, un 3% más que en el mismo periodo de 2025. A primera vista, las grandes fuentes de divisas de Egipto, los ingresos del Canal de Suez y las remesas, también parecen sólidas. Los primeros aumentaron un 30%, $1.800 millones a $2.400 millones durante el primer semestre de 2026, mientras que las segundas alcanzaron un máximo histórico en el año que finalizó en junio. Sin embargo, ambos podrían ser indicadores rezagados. Los ataques respaldados por Irán contra buques en el Mar Rojo podrían afectar los ingresos del canal. Nacionales. Le pasa factura al gobierno nacional el deterioro del humor social. Y como si esto fuera poco, el riesgo país se aleja de los 400 puntos, que es la línea de la vara para mejorar la calidad del empréstito que necesita el gobierno para enfrentar sus situaciones. Aumenta claramente el nerviosismo de los inversores ante la caída del apoyo al gobierno y el incremento de la incertidumbre de cara a las elecciones del año próximo. Se aleja la posibilidad de volver a financiarse en los mercados internacionales a una tasa más conveniente. El ministro de Economía insiste en que Javier Milei ganará con holgura las elecciones del año que viene, pero los mercados ya no parecen estar tan seguros pese a la extrema confianza del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. El rebote del riesgo país de los últimos días da la impresión de ahora estar obedeciendo mucho más a factores locales que a los factores externos en cuanto a inversiones, en un contexto de nuevos máximos para Wall Street. Luego de tocar valores de 410 puntos, incluso a principios de la semana pasada, el riesgo país tuvo una importante rebote hasta los 463 puntos básicos del cierre de ayer. Este incremento es claramente el reflejo de una mayor debilidad de los bonos dolarizados, que ayer volvieron a notar caídas cercanas al 1%.
Al menos en el corto plazo, el proceso de baja del riesgo país parece haber encontrado su límite, a lo que a su vez aleja la posibilidad de un regreso de la Argentina al financiamiento de los mercados internacionales. Posiblemente esto intuyendo que no sería fácil que los bonos continuaran su tendencia alcista, fue el propio ministro de Economía quien presentó un plan financiero que no incluye financiación en los mercados internacionales. Para compensarlo, el Tesoro buscará nueva deuda en el mercado local y le seguirá comprando dólares al central, además de nuevos préstamos de organismos internacionales. Deportes. Sigue hablando Stefano Di Carlo, el presidente de River Plate, y entre otras cosas dijo: lo de los jugadores apartados fue un error, pero en cuanto a las maneras. El mandamás millonario rompió el silencio como lo había prometido luego del mal momento del equipo y reconoció errores por los futbolistas separados. Además, valoró las 9 incorporaciones nuevas y explicó: hicimos 3 mercados de pase en uno. Hundido en un presente futbolístico que encuentra River Plate último, sin puntos y sin goles a favor en el torneo clausura y ya eliminado de la Copa Argentina, su presidente Stefano Di Carlo brindó una conferencia de prensa en la que abordó temas sobre el presente del club y dijo, entre otras cosas, y cito: River tiene todas las condiciones para despegar. Esto lo dijo tras valorar la reestructuración del plantel, aunque también admitió fue un error en cuanto a las maneras, la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. Tal y como lo había adelantado, al pasar tras la nueva derrota de River ante Tigre en Victoria, se presentó en el Monumental junto a otros dirigentes de peso: Andrés Ballota, Ignacio Villarroel, Mariano Taratuti, Agustín Forchieri y Guillermo Laje. En un contexto adverso por la falta de resultados, su alocución previa a las preguntas comenzó con una autocrítica dirigida a los modos que tuvo su dirigencia respecto a los futbolistas que fueron enviados a entrenar al predio de juveniles en Cantilo. Y cito: la decisión de los jugadores apartados es estrictamente deportiva. Otras maneras a veces no funcionan ni son posibles cuando se trata de una cantidad menor de profesionales. Fue un error en cuanto a las maneras, a la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. Se podría haber generado un preaviso que al cabo de tanto tiempo se tendrá que separar a los grupos de trabajo. La velocidad, la decisión de la sede y demás fue un error. Esos errores de forma y de tiempos respondieron a uno de los momentos más incómodos de la era moderna de River. La decisión de fondo era necesaria, dijo, lo debimos hacer. La forma sí fue un error nuestro, concluyó al respecto. Internacionales. Bueno, el temblor de Colombia sigue siendo noticia y hasta el momento en las ciudades afectadas han amanecido en medio de militares y operaciones de rescate y hasta el momento se contabilizan 181 decesos. A las 7:34 de la mañana del lunes, como sabrán, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Al día de hoy, las autoridades han desplegado equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos. Al menos 165 personas habían fallecido al momento del siniestro y ya suman 181 y hay más de 900 personas heridas, mientras los organismos de emergencia mantienen desplegados equipos para localizar personas atrapadas y desaparecidas. Pereira está entre las ciudades más golpeadas. Registra algunas de las consecuencias más graves de la emergencia esta ciudad, con edificaciones colapsadas y operaciones de rescate que se prolongaron durante la noche. Cali, Manizales, Armenia y Quibdó también reportaron afectaciones importantes tras el movimiento sísmico. En Cali, las autoridades reportan además un elevado número de personas desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones sobre viviendas, edificios y otras infraestructuras afectadas. El balance nacional sigue siendo provisional, debido a que los organismos de socorro permanecían trabajando en diferentes municipios. Nacionales. Bueno, esta es una noticia que seguramente va a impactar en varios sectores porque los extranjeros no residentes en el país deberán pagar por la atención en hospitales nacionales. Una resolución que sin lugar a dudas traerá polémica. Hemos accedido a la resolución publicada en el Boletín Oficial este martes. Esta medida que impulsó el Ministerio de Salud de la Nación fija un esquema para casos que no representen urgencias ni pongan en riesgo la vida. Vamos a explicarte brevemente cómo es el mecanismo, ya que el Ministerio de Salud de la Nación reglamentó que los extranjeros que no residan en el país deberán pagar la atención no urgente en los hospitales nacionales. Se trata de una medida derivada del Decreto de Necesidad y Urgencia número 300
266/2025, que introdujo en ese momento cambios en la ley de migraciones. La nueva resolución a la que pudimos acceder indica que si la persona cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturarle el costo a la aseguradora. En cambio, si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención. Esta decisión se ha formalizado ya en el boletín oficial y en el llamado Procedimiento Operativo para la Atención Sanitaria de Personas Extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional. Según pudimos saber, la atención de emergencia seguirá garantizada para todas las personas independientemente de su situación migratoria y no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos. Se entiende por emergencia toda situación que represente un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos de gravedad, hemorragias importantes y urgencias obstétricas, así se dice, pediátricas o neonatales. Una vez resuelta la emergencia, las atenciones subsiguientes podrán ser cobradas al paciente o a su compañía de seguros según corresponda. Deportes. Boca Juniors se enfrenta a Recoleta Fútbol Club. El vasco no hará cambios para el choque de ida por los octavos de final ante el conjunto paraguayo. Pese a la sucesión de partidos, va a mantener la base. Este martes a las 19 horas en el Tomás Adolfo Ducó, Boca recibe a Recoleta Fútbol Club por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y de cara a este partido y pese a la intensa seguidilla que está atravesando el plantel, Rodolfo el Vasco Arrobarrena podría repetir el 11 que viene de igualar 1-1 ante Vélez. En el empate 2-2 ante Newell's hubo un clic en el funcionamiento de Boca Juniors. Pese a que no lo ganó, fue superior en varios tramos del partido y convenció a sus hinchas y al propio entrenador. Esto también se mantuvo en la base en la victoria por 1-0 ante Estudiantes. Se hizo lo propio el sábado pasado cuando su equipo fue mejor que el Fortín, pero no pudo pasar de la igualdad. En cuanto a las formaciones, sería Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Milton Delgado y Santi Ascasíbar. En la delantera, Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. El técnico será, como siempre, Rodolfo Arrobarrena y será transmisión de ESPN y D-Sport en la hora 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.